La verdad que yo esperaba más de ti. Ten cuidado con quién te juntas. Mejor no participes en ciertas cosas, quédate calladito ahí en un costado, no te metas. Si alguna vez has escuchado frases como esta, este episodio es para ti. Porque hay frases que parecen consejos, pero no lo son. Parecen preocupación, pero tampoco. Son pequeñas formas de decirte, cállate, obedéceme, no pienses demasiado. Hace unos días escuché frases parecidas dirigidas a varias personas por haber participado en uno de mis videos sobre arquitectura. Un video absurdo, un video sobre cajas, sobre lápices, sobre arquitectura. Nada terrible. Y sin embargo, algo tan pequeño bastó para que apareciera algo mucho más viejo, el miedo. Así que hoy vamos a hablar de eso, de lo peligroso que puede ser permitir que el miedo entre dentro del espacio de nuestras universidades. Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La voz más ronca, aprendimos rápido lo que cuesta hablar. La arquitectura no es una caja, un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír cuando... Muy buenos días. Muy buenas tardes. Yo esperaba más de ti. Y muy buenas noches. Ten cuidado con quién te juntas. Mejor no hables. Cuando era niño, tendría, no sé, 5 o 6 años, creo que debe haber sido uno de los primeros recuerdos que tengo. Era de noche, creo que iba a casa de mis abuelos, iba en el auto de mi padre iba conduciendo, mi madre a su lado y creo que iba una de mis tías, no recuerdo bien. Yo iba dormido o semidormido, era invierno, hacía frío, era temprano, pero ya era de noche, y yo estaba envuelto en una especie de esas mantas de lana así enormes durmiendo, ¿no? Y de pronto me sobresalto, me despierto cuando el auto se detiene. Era un retén militar, un soldado que se acerca y le pide los papeles o pide algo a mi padre, yo no entendía muy bien. Y mientras tanto aparecen otros 2 soldados, uno a cada lado del coche, ordenando bajar los vidrios, las ventanillas del auto, ¿no? Uno de ellos mete el cañón del fusil por la ventanilla y nos apunta. Claro, en la oscuridad de la noche me imagino que debe haber visto algo raro, una cosa envuelta ahí en una manta y debe haber pensado que, no sé, que alguien se escondía o que había algo raro ahí, ¿no? Y de pronto aparezco yo y bueno. No pasó nada más, no pasó nada, nadie gritó, nadie disparó y a los pocos minutos, bueno, seguimos nuestro camino y llegamos a la casa de mis abuelos y bueno, todo normal, ¿no? Pero aquella imagen se me quedó conmigo. Con los años, obviamente, entendí muchas cosas del contexto que en ese momento se me escapaban. Eran tiempos complicados en Argentina, había preguntas que era mejor no hacer, conversaciones que era mejor no repetir, opiniones que, bueno, era mejor no expresarlas demasiado alto, mejor si no las expresabas. Y aunque yo era demasiado pequeño para comprenderlo en ese momento, sí, claro, era un niño y como los niños en general perciben estas cosas con una precisión extraordinaria que muchas veces a los adultos se les escapa. Y lo que percibí fue miedo. Ese silencio extraño que aparece cuando se mencionaba determinados temas, esa tensión así en el ambiente, una tensión repentina cuando alguien hacía alguna pregunta incómoda, esa sensación de que existe una especie, no sé, de frontera invisible que nunca jamás debe cruzarse, porque hay consecuencias. Después llegó la democracia, una democracia imperfecta, llena de problemas, como todas las democracias, pero al menos desapareció una idea terrible, la idea de que ciertas personas tenían derecho a decidir qué podía decirse en voz alta y qué cosas debía callarse.
qué cosas podían pensarse y qué cosas no podían pensarse, qué cosas se podían discutir y qué cosas no se podían discutir. Y quizás, ahora que lo pienso, quizás por eso terminé siendo profesor, quizás también por eso siempre me he tomado tan en serio la universidad. Y mirá que me quejo todo el tiempo de ella, me quejo de su burocracia terriblemente exasperante, me quejo de esas reuniones infinitas de más de 4 horas para decidir cuándo va a ser la próxima reunión. Me quejo de los formularios, esos formularios escritos que parecen escritos por una inteligencia artificial perversa que lo único que busca es confundir a la gente. Pero sin embargo, sigo creyendo profundamente en la universidad. Creo que me hice profesor porque sigo creyendo en algo bastante antiguo. La idea de que las personas deben poder pensar por sí mismas es algo simple, es algo elemental, pero es algo terriblemente poderoso. Pensar de que una universidad debería ser exactamente eso, el lugar donde se puede pensar libremente. No un lugar para fabricar copias, no un lugar para crear seguidores, no un lugar para producir gente obediente, sino un lugar donde las personas puedan plantear una idea rara, que puedan equivocarse, que puedan discutir, que puedan cambiar de opinión, que puedan volver a equivocarse y dentro de todo ese proceso seguir aprendiendo. Porque la universidad tiene muchos defectos, todos lo sabemos, muchísimos. Pero hay una cosa que siempre me ha parecido sagrada, la libertad de pensamiento. Y por eso me enfadé tanto esta semana, mucho más de lo que debería. Porque pasó algo aparentemente pequeño, una tontería, una anécdota si quieres. Una de esas historias que, qué sé yo, dentro de muy poquito tiempo nadie se va a acordar y nadie va a saber qué ha sucedido. Pero, sin embargo, cuando lo observas con calma, me di cuenta de que debajo había algo mucho más viejo y mucho más perverso. No vi soldados como lo que te contaba, no vi fusiles, no vi uniformes, pero sí vi algo que creía muy lejano. Vi miedo. Y cuando el miedo aparece dentro de un espacio como la universidad, que debería estar dedicada al pensamiento, me parece que vale la pena detenerse un momento y hablar de ello. Así que hoy quiero hablar precisamente de eso. Quiero hablar de cómo el miedo sigue apareciendo muchas veces en lugares donde jamás de los jamases debería aparecer. Y de que por qué me parece especialmente grave cuando aparece dentro de una universidad. Mejor no preguntes demasiado. Mejor no te metas. Mejor no opines. Porque en serio, hay una verdad incómoda que deberíamos admitir desde el principio. Y es que el miedo funciona, es triste pero funciona extraordinariamente bien, de hecho, funciona tan bien que llevamos miles y miles de años utilizándolo. Funcionó para las dictaduras, funcionó para las religiones cuando éstas se deformaron, funciona en las empresas, funciona incluso en las familias o en los colegios. Y aunque me duela admitirlo y te juro que me cuesta decirlo, funciona también en las universidades. Y funciona por una razón muy simple, porque es barato, es económico, es mucho más barato que convencer al que tienes enfrente, mucho más barato que enseñar, mucho más barato que debatir. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Imagínate dos profesores distintos. El primero dedica horas a escuchar, a argumentar, a discutir con sus alumnos ideas y construir un pensamiento crítico. Y el segundo simplemente consigue que todo el mundo tenga miedo de contrariarle, que lo escuche. A corto plazo, claro, el segundo obtiene resultados que son mucho más rápidos, son resultados visibles. Mirá qué bonito es el trabajo que hizo Pepito, mirá qué fascinante el trabajo que hizo Sofía. Nadie discute, nadie le contradice, nadie le cuestiona. Todo parece funcionar perfectamente. Pero te estás olvidando de una cosa, hay una trampa escondida ahí dentro. El miedo consigue obediencia, pero nunca jamás consigue inteligencia. Consigue silencio, pero nunca consigue pensamiento. Consigue disciplina, que todos estén calladitos mirando al frente, pero nunca consigue creatividad.
Y eso es importante porque muchas veces confundimos una cosa con la otra. Hay gente que cree que una clase funciona porque nadie habla, que todos tienen que estar duros como si tuviera un palo en el culo. Hay gente que cree que una reunión funciona porque nadie discrepa, porque todos asienten con la cabeza cuando el iluminado habla. Hay gente que cree que los estudiantes aprenden cuando asienten con la cabeza, cuando mueven diciendo sí. Y lo siento, pero no. A veces ocurre exactamente lo contrario. A veces el silencio no es respeto, es miedo, es temor. A veces la obediencia no es admiración, no te están admirando, se están cagando en ti. Es simplemente supervivencia. A veces una persona no está de acuerdo contigo, pero ha calculado que si tiene que discutir contigo y tú eres el que le va a poner la nota al final del cuatrimestre o al final del año, entonces mejor callar. Entonces, si tú le dices que camine en 4 patas, va a caminar en 4 patas. Pero después, cuando le pongas la nota, te va a putear con todos los idiomas. Porque lo interesante es que el miedo rara vez aparece vestido de miedo. Nadie dice, voy a intimidar a una persona. No, eso no lo dicen. Normalmente aparece disfrazado, aparece como una especie, no sé, qué sé yo, de decepción. Aparece con autoridad, la voz de la autoridad. Aparece con experiencia, en mi experiencia. Aparece como preocupación, una preocupación que a veces hasta parece auténtica. Aparece incluso como esos consejos, yo que tú. Y por eso es tan difícil detectarlo, porque no llega gritando, sino que es casi como si fuera un susurro, llega en frases aparentemente inocentes. Esa de, yo esperaba más de ti, piénsatelo bien, no sé si te conviene, ten cuidado, tú sabrás. Claro, todas esas frases parecen pequeñas, pero tienen una enorme carga por detrás, porque muchas veces no buscan convencer de que tú estás equivocado, buscan recordarte simplemente que ellos tienen el poder. Y aquí aparece algo que siempre me ha parecido fascinante. Las ideas, construir una idea es algo muy raro, porque una idea verdadera no necesita protección. Una buena idea de esas ideas geniales sobrevive a todas las críticas, míralo a todas las grandes teorías de la historia. Una buena idea sobrevive a las preguntas. Una buena idea sobrevive a los ataques. De hecho, cuanto más se la golpea, más se la critica, más fuerte se vuelve. Por eso la ciencia funciona, así de simple. Por eso las universidades existen, así de simple. Por eso publicamos artículos con revisión entre pares, para que venga otra persona y diga si tu teoría es importante o es una puta mierda. Por eso hacemos congresos, por eso discutimos, porque las ideas avanzan cuando chocan entre sí. Nunca, jamás cuando una de ellas se coloca en un pedestal por encima del resto. Y el resto tiene que hacerle reverencia. Y quizás por eso me preocupa tanto esto del miedo. Porque el miedo no mata únicamente la libertad. Eso ya es, pero bastante grave. Pero además el miedo mata algo todavía peor. Mata la curiosidad. Y el día que una persona deja de hacer preguntas por temor a las consecuencias, ese día deja de aprender porque no puede. Da igual que tenga 10, 20, 50 o 70 años, ya no pregunta más. Y en una universidad donde la gente tenga miedo de hacer preguntas, deja de ser una universidad. Se convierte, no sé, en otra cosa, quizás en una oficina, quizás en una burocracia, quizás en una secta religiosa que adoremos al Dios de las cajas. Pero ya no es una universidad. Mejor no llames la atención. Mejor no contradigas. Mejor no hagas preguntas incómodas. Hay una idea que les hablé ya muchísimo tiempo y lo comenté en otros episodios, así que no voy a entrar mucho, pero es esta idea de la película La Aldea, ¿no? Esa película bastante mala que aparece un pueblo ambientado en el siglo XIX y toda una serie de cosas. Porque aunque vivamos rodeados de fibra óptica, satélites, inteligencia artificial y teléfonos que son capaces de hacer, los cálculos más avanzados que los ordenadores que llevaron el hombre a la luna. Pero sin embargo, seguimos siendo animales bastante extraños. Seguimos funcionando muchas veces como si fuéramos una pequeña tribu, como una aldea. Y las aldeas tienen características muy curiosas.
Principalmente desconfían de todo lo que es diferente. Siempre. Da igual la época en la que te encuentres, da igual el país, da igual la ideología, no importa. La aldea siempre sospecha de quien hace preguntas incómodas. Del que propone, no sé, algo nuevo, del que no se sigue exactamente las mismas reglas, del que dice a veces, ¿y si probamos otra cosa distinta, ya que siempre lo hacemos igual, pero me parece que podríamos probar esta otra? No. Ahí empiezan los problemas, porque toda comunidad desarrolla mecanismos para protegerse, es normal, es casi como si fuera un acto de supervivencia. Algunos son razonables, pero otras son bastante peligrosas. Y una de ellas, una de las más peligrosas, es el miedo, porque el miedo permite que el orden no necesite explicar demasiado, permite conservar jerarquías. Yo soy tu profesor y punto, yo lo digo así. Permite conservar privilegios. Esta es la asignatura más importante, el resto a tomar por culo. Permite conservar costumbres. Siempre se dibujó a lápiz porque el lápiz es la creatividad del alma. Y sobre todo, permite conservar una cosa que a muchas personas les encanta. Les encanta tener razón. Porque, en serio, hay algo que me sorprende aún con los años que tengo, que a mucha gente no le interesa la verdad. Le interesa simplemente tener razón, que es una actitud completamente distinta. La verdad obliga a escuchar, obliga a cambiar, obliga a admitir en algún momento que quizás están equivocados, que tienen que modificar lo que han pensado. Tener razón es mucho, mucho más cómodo, solo exige repetir lo mismo durante suficiente tiempo como para creértelo. Y cuando alguien aparece cuestionando aquello que llevas años defendiendo, ocurre algo interesante. En un mundo normal podrías debatir, podrías argumentar, podrías presentar pruebas de tus creencias, podrías sentarte a discutir con la persona que tenés al frente, pero claro, eso requiere trabajo, requiere conocimiento, tenés que saber, tenés que estar muy seguro de lo que estás diciendo. Y no todo el mundo tiene esas cosas. Así que es más fácil y es un camino mucho más sencillo desacreditar a la persona. Este es un gilipollas, ridiculizarlo, mirá lo que dice, señalarlo, aislarlo, generar incomodidad. Ahí ya no necesitas demostrar nada, no hace falta. No necesitas explicar que la otra persona esté equivocada. Solo necesitas conseguir que deje de hablar. Y ahí aparece de nuevo la aldea, porque la aldea no suele expulsarte físicamente. Eso sería demasiado evidente y demasiado incómodo. La aldea moderna es mucho más sofisticada. Te miran raro, te señalan, te hacen sentir incómodo, te recuerdan que estás rompiendo las normas invisibles de la institución y muchas veces utilizan a los jóvenes para transmitir el mensaje. Y esto es algo fascinante porque es casi como si fuera una contradicción, porque los jóvenes suelen tener más libertad intelectual que los mayores. Todavía no han invertido 20, 30 años defendiendo una aldea. Todavía no han construido una identidad, una teoría alrededor de eso. Todavía pueden cambiar fácilmente de opinión sin tener que, no sé, que se les derrumbe un edificio entero dentro de su cabeza. Por eso las generaciones jóvenes suelen ser tan incómodas, por eso hacen preguntas, y las preguntas son peligrosas, especialmente para quienes llevan, imagínense, muchísimo tiempo sin hacérselas. Yo siempre he pensado que una de las funciones más importantes de un profesor es exactamente la contraria a la que piensa mucha gente. Yo creo que un profesor no debe transmitir certeza, sino enseñar a dudar. No producir seguidores, sino producir personas capaces de pensar por sí mismos. Y en serio, porque imagínate, sinceramente, el mundo no necesita a 200 Marcelos. Con uno ya es más que suficiente. Pero sí necesita 200 personas capaces de discutir con Marcelo, capaces de decir, mira Marcelo, creo que te has equivocado, la has embarrado, creo que has pensado esto, pero te has olvidado de esto otro, creo que existe otra posibilidad que no has tenido en cuenta. Y eso es fundamental. Es fundamental que no tengan miedo, porque el miedo produce súbditos, la confianza produce pensadores, y esa diferencia es mucho más importante de lo que parece. Porque es exactamente la diferencia entre una aldea y una universidad. La aldea quiere que todos piensen iguales y que estén al mando de un cacique.
La universidad, por el contrario, debe ser el único lugar donde eso nunca ocurra. No hagas preguntas incómodas. Mejor no aparezcas en ese vídeo. Mejor no te juntes con esa gente. Mejor no... Y claro, y todo esto que, no sé, parece tan teórico, tan filosófico, tan abstracto, en realidad comenzó con algo que te juro, en serio, lo estoy pensando y es tan ridículo. Comenzó con un video, nada más, sí, así, esa cara que has puesto tú, la he puesto yo. Y te cuento la historia. Hace unos meses me prestaron una cámara alucinante, una de estas super mega cámaras, de esas pequeñitas que viene con sensores, que no sé, podés grabar una invasión extraterrestre, un documental de la BBC o una boda en Marte, no sé, podés hacer lo que quieras. Venía con estabilizadores, con sensores de movimiento, con trípode, con seguimiento, con una maleta y creo, no sé, si le apretabas un botón rojo que tenía en un costado, también te preparaba café, no sé, era alucinante. Y claro, cuando a una persona como a mí le prestan un juguete tan nuevo y tan avanzado como ese, bueno, se le despiertan un montón de cosas y lo primero que querés hacer es encontrar una excusa para usarlo. Así que bueno, decidí grabar un video de estos cortitos, estos reels para mis redes. Pero claro, ya que tenía semejante despliegue tecnológico, digo, bueno, empecemos y pensemos algo más interesante. Quizás, no sé, quizás Hollywood lleva años buscándome y todavía no sabía que yo existía. Y quizás este sea el primer paso hacia una carrera brillante, una carrera cinematográfica que me lleve a la pantalla grande, ¿no? Pues spoiler, no lo era. Lo descubrí, le juro, lo descubrí rápidamente. Porque mis actuaciones eran lamentables, objetivamente lamentables. Y si alguna vez la Academia de Hollywood cree, no sé, el premio a la sobreactuación innecesaria, bueno, quizás en una de esas tengo alguna posibilidad real, ¿no? Claro, el guión tampoco ayudaba demasiado. Hablaba de cajas, lo construí, no sé, en 3 minutos. Hablaba de cajas, del dibujo a lápiz, de algunas ideas sobre arquitectura. A ver, algo de lo que vengo hablando en 475,000 videos, en audios, personalmente, en mis textos, en los libros, en todo. Nada diferente, es lo mismo de siempre. Y desde luego, nada dirigido a una persona concreta, en serio. No había nombres, no había ataque a tal o cual persona, no había acusaciones a una persona en particular. Era simplemente, de nuevo, uno de esos videos que hago de vez en cuando para poner a modo de ironía algunas cosas que tenemos dentro de la profesión que no puedo entender por qué las seguimos manteniendo. Bueno, la cosa es que lo grabamos, nos reímos, lo publiqué y sinceramente cuando lo vi me daba vergüenza, ¿eh? No era uno de mis mejores trabajos, ¿no? Pero bueno, quedó ahí, me pareció gracioso y listo, ¿no? Pero me equivoqué. Porque, no sé, 4 meses después, no te lo estoy diciendo de ayer, no te lo estoy diciendo de anteayer, sino 4 meses después, varias personas que aparecían en este video fueron abordadas por alguien que había decidido pedirle explicaciones. No a mí, a estas personas. Y claro, eso me llamó la atención porque si alguien piensa que estoy equivocado, fantástico, genial. Es más, me parece maravilloso, en serio. Discutamos, debatamos, nos tomemos un café, tomemos una cerveza, no sé, escribamos un artículo juntos, grabemos un podcast, hagamos un combate intelectual con pulseada de dedos, no sé, lo que quieras. Pero no ocurrió eso. Lo que ocurrió fue algo totalmente diferente. Se buscó a las personas que habían participado en el video y se les hizo sentir que habían hecho algo incorrecto, algo malo, que habían decepcionado a alguien. Por Dios, ¿quién carajo eres para que te decepcionen? Que deberían haber actuado de otra manera. Y aquí aparece la frase que más me impresionó de toda la historia. Y en serio, una frase que parece aparentemente pequeña y aparentemente inocua. Una frase que mucha gente consideraría hasta inocente, ¿no? Esperaba más de ti. Claro, confieso que cuanto más lo pienso, más me desagrada, más me parece bajo, rastrero.
Porque detrás de esas 4 palabras se esconde una idea enorme, enorme. La idea de que alguien tiene una autoridad moral superior para definir cómo debe pensar los demás. La idea que existe una posición superior desde la cual esta persona juzga las opiniones que son aceptables y cuáles no son aceptables. La idea de que disentir con esta persona constituye una decepción. Y eso me parece profundamente peligroso. Y más en una universidad. Porque en una universidad no debería ser un lugar donde, no sé, los estudiantes intenten adivinar qué opinión hará feliz a quien tiene más poder. Debería ser un lugar para aprender, ¿no? No sé, quizás estoy loco en lo que estoy diciendo, ¿no? Pero un lugar para aprender a construir una propia opinión, la de ellos, la de cada uno. Aunque a veces se equivoquen, aunque a veces sea incómoda, aunque a veces contradigan las nuestras. Eso es parte de la educación. Pero lo que más me molestó de toda esta historia no fue que alguien se enfadara. Todo el mundo tiene derecho a enfadarse. Yo mismo me enfado constantemente, probablemente demasiado. Es más, ahora mientras hablo estoy muy enfadado. Pero lo que me enfadó fue otra cosa. Me enfadó ver a personas jóvenes preocupadas, incómodas, nerviosas. Una, les juro, estaba al borde del llanto, tenía los ojos vidriosos, como si hubieran hecho algo malo por aparecer en un video absurdo sobre arquitectura. Y en ese momento volví a pensar en el miedo, porque el miedo rara vez empieza con grandes amenazas, ya lo vimos, ya lo hablamos recién. Empieza con cosas pequeñitas, muy pequeñitas. Empieza cuando alguien deja de hablar, cuando alguien decide no participar, cuando alguien piensa y dice: no te metas, mejor no me meto en problemas, mejor me callo, mejor no opino. Y quizás, en serio, quizás precisamente por eso me enfada tanto, porque no vi discusión, no vi un debate, no vi una confrontación de ideas, vi algo mucho más triste, mucho más rastrero. Vi una persona intentando que otra persona tuviera miedo de equivocarse. Y si hay algo que una universidad no puede, no debe permitirse jamás, es precisamente eso, porque el aprendizaje depende de una cosa muy concreta, la posibilidad de equivocarse sin miedo. Y además, en serio, no termino de entender. Si el problema era el video, ¿por qué no hablaste conmigo? Si el problema era una idea, ¿por qué no la discutiste esa idea? Si el problema era algo que dije, ¿por qué no viniste a decírmelo? Porque aquí estoy, tengo despacho BS06, tengo correo electrónico, tengo teléfono y créeme, opiniones me sobran. Si alguien piensa que estoy equivocado, me parece fantástico, genial, en serio, de verdad. Porque las ideas se combaten con ideas, los argumentos con argumentos, las evidencias con evidencias. Así es como funciona la universidad, y así es como funciona la ciencia, y así es como debería funcionar cualquier comunidad de personas adultas. Pero lo que no debería ocurrir nunca es utilizar una posición de poder para hacer sentir incómodo a quienes ni siquiera son parte de la discusión. Porque si tenés un problema conmigo, ven a mí, discute conmigo, critícame a mí, dime que estoy equivocado, dime que soy un ignorante, dime que no he entendido nada. Pero deja a los estudiantes fuera, porque ellos no son el problema, nunca lo fueron. Y porque una de las cosas que, te juro, todavía me sigue enfadando de verdad, es ver cómo alguien utiliza el miedo contra personas que tienen mucho menos poder para defenderse. Y eso es ser un abusón. Porque nunca se sabe. Porque podría traerte problemas. Porque algunos podrían molestarse. Porque algunos podrían ofenderse. Porque algunos podrían recordarlo, porque algunos podrían juzgarte, porque algunos podrían señalarte, porque algunos podrían decepcionarse.
Hay algo de toda esta historia que en serio no termino de entender, te juro. Es muy, muy gracioso. Y cuando más los pienso, más extraño me resulta todo, ¿no? Porque estamos hablando de un video absurdo. O sea, todo esto es a partir de un video sobre cajas, sobre dibujos, sobre arquitectura. Que un video que ni siquiera era especialmente bueno. Seguro me corto los brazos que Christopher Nolan o Steven Spielberg no se sintieron para nada amenazados cuando lo vieron. Pero sin embargo, alguien decidió tomárselo como una amenaza. Esto es loco. Y eso me deja pensando, porque quizás el problema no estaba en el video. Quizás el problema aparece cuando esa persona lleva tanto tiempo viviendo dentro de una idea que termina confundiéndola consigo mismo. Y entonces cualquier crítica que se hace a esa idea se transforma en una crítica personal. Pensalo bien esto. Cualquier pregunta parece como si fuera un ataque, cualquier discrepancia parece como si fuera una agresión hacia esa persona. Cualquier duda parece una falta de respeto hacia esa persona. Y eso, en serio, es una prisión bastante triste, porque significa que ya no podés aprender nada, ya no podés cambiar, ya no podés crecer. Tenés que dedicar toda tu energía a defender una fortaleza que has construido hace años. A veces pienso, que la mayor tragedia intelectual es dejar de tener curiosidad. Me parece creer que ya se ha llegado, que ya se ha entendido todo en el mundo, que ya no necesitas escuchar nada, que el problema siempre son los demás. Y quizás, perdóname, quizás sigo prefiriendo las preguntas a las certezas, porque las preguntas mantienen abiertas puertas, en tanto que las certezas, las cierran. Así que si alguien escuchó este episodio esperando una pelea, me temo que vas a quedarte con las ganas. No me interesa ganar discusiones, en serio. Me interesa algo mucho más difícil, seguir aprendiendo. Y para eso hay una condición imprescindible, y es aceptar que mañana podría descubrir que estoy equivocado. Porque el día que pierda esa posibilidad, el día que ya no soporte que alguien me contradiga, el día que necesite que todo el mundo piense como yo creo que ese día dejaría de ser profesor, y te juro que amo ser profesor. Así que no voy a terminar este episodio enfadado. Bastante tiempo hemos perdido ya con todo eso. Y si alguien quiere discutir, aquí estoy, en serio. Si alguien quiere debatir, encantado. Si alguien quiere creer que estoy equivocado, maravilloso, en buena hora, sé feliz. Es una de las formas más rápidas que conozco de aprender algo nuevo. Pero vivir permanentemente ofendido, en serio, debe ser agotador. Salir cada mañana como si fueras la reencarnación de Torquemada buscando herejes, persiguiendo opiniones, buscando a alguien que opine igual que tú y los que no, ponerlos en una lista negra. Detectando enemigos en videos sobre lápices, acuarelas y arquitecturas. Joder, qué cansancio. A mí ya me agotó. Así que voy a hacer una propuesta revolucionaria, a ver qué te parece. Relájate un poco, lee algo lindo, discutí con quien tengas a la par, aprende algo, cambia de opinión aunque sea el gusto del helado que te gusta, y deja que los otros hagan lo mismo también. Porque al final la vida es demasiado corta para dedicarse a patrullar pensamientos ajenos. Y como, dice aquella profunda contribución filosófica de finales del siglo XX, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Y sinceramente, creo que es un consejo bastante mejor que andar sembrando miedo por los pasillos. Nos vemos en el próximo episodio. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas
son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.